Amén. Bien, llegamos entonces al final de la serie de Consejería Bíblica. Espero en el Señor, entre los discipulados, seguir haciendo temáticas. He estado meditando sobre la que viene y probablemente vamos a hablar sobre temor, temor y ansiedades, preocupaciones, esa área que también es muy recurrente en la vida de las personas, no solamente en los no creyentes, sino también en los creyentes. Veo cómo dentro de la consejería pastoral es muy común que las personas vivan procesos de temor, de ansiedad, a veces muy altos y otras veces no tan altos, pero los mantiene en situaciones de temor. Así que vamos a probablemente trabajar ese tema con la ayuda del Señor. Entonces, antes de meternos directo al tema de los niños, quiero solo recordar algunas cosas con ustedes que son importantes de recordar, porque este tema de la ira pecaminosa es algo muy común, muy común. Conversábamos hace unos minutos con mi hermana Sonia y hablaba sobre situaciones de niños. Mi hermana Eli comentaba sobre otra niña que le cuesta enfrentar la frustración. Cuando le dicen no, se enoja, estalla, etcétera, etcétera. Probablemente nosotros lo vemos en nuestros hijos, lo vemos en nuestros nietos, pero también lo vemos en nosotros, ¿no? Es parte de nuestra vida. Y algo que hemos aprendido en esta semana es que cuando hablamos de ira, no estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros, porque generalmente uno tiende a decir, este que es enojón, esta que es enojona necesita, pero nosotros también lo necesitamos, y bastante, porque es muy común. Entonces, algo que quiero recordar con ustedes es que la ira en sí misma no es pecado. Hay una ira santa que no es pecaminosa, pero hay una ira pecaminosa. La ira pecaminosa lamentablemente es la más común. La ira santa y justa no es la más común en lo cotidiano de los creyentes. Pero la ira en la práctica, la ira es bíblica. Así que vamos a trabajar hoy día cómo vamos a enfrentar esta ira en los niños. Pero como les dije, si esta ira es bíblica, quiero decir que la Biblia habla sobre la ira y habla claramente respecto de que Dios es un Dios santo y ese Dios santo manifiesta una ira santa. Esa ira santa de Dios es la única respuesta justa para el mal y la respuesta amorosa en favor de las víctimas del mal. Por lo tanto, para que vayamos haciéndonos una idea y recordando quizás sobre lo que debiera ser una ira justa, la ira santa que pudiese manifestarse en la vida de los creyentes, debiese ser entonces, cuando yo me airo, debiese ser esa respuesta justa, una respuesta justa para el mal, contra el mal, no contra las personas. Y la respuesta al mismo tiempo amorosa a favor de las víctimas del mal. Con esto quiero decir que cuando Dios se aira con razones. Hay razones para airarse. Y claramente esto muestra inmediatamente que Dios no es displicente contra el mal. Dios no deja pasar, es como si Dios no es así, mira, está pecando el hermano, está pecando el niño, no importa, sí, total ya Cristo pagó. O sea, Dios no es displicente contra el mal, contra el pecado. Dios se aira justamente porque Él no es un Dios pasivo, Dios no es un Dios apático, no es un Dios que está sentado sin interactuar con la creación. Dios está muy activo y por eso la respuesta justa contra el pecado es la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifiesta justamente para poder ir en contra de la causa del dolor y el sufrimiento, pero al mismo tiempo es una reacción amorosa por aquellos que sufren, por aquellos que son víctimas de la ira o de la injusticia. Entonces, cuando Dios está airado, esto quiero que usted entienda bien, Dios manifiesta, si hay, por ejemplo, pecado en el pueblo, Dios manifiesta su ira tratando de suprimir el pecado, tratando de aplastar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa del sufrimiento de las personas. Entonces la ira está tratando de aplacar el pecado con tal de que las personas paren de sufrir. Y al mismo tiempo está siendo misericordioso, ¿cierto?, con aquellos que están sufriendo en ese momento. Esa es la respuesta correcta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que examinar cómo es nuestra ira. Entonces la ira es un impulso necesario para corregir la maldad. Dios puso la ira en nosotros, los seres humanos.
Pero la ira está con el sentido correcto para suprimir, para corregir la maldad. ¿Cuál es el problema? Que existe la ira pecaminosa, ¿no? Ahí entramos en problema. ¿Cuál es el problema de la ira pecaminosa? Que está para usurpar el lugar de Dios y causa el mal. O sea, toma el lugar de Dios. Es una reacción que está tratando de hacer justicia por sus manos. Está tratando de traer orden sin preguntarle a Dios. Es una reacción unilateral de la persona con tal de descargar lo que la persona piensa o siente. Y lamentablemente, en vez de ser beneficiosa, causa más males. En vez de beneficiar a las relaciones y traer de verdad supresión del pecado y restauración de las personas, trae aumento del pecado y más daño a las personas. Por eso es lamentable. La Escritura dice en Santiago 1, 19, 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago está tratando, cuando habla de ira, aquí está hablando de la ira pecaminosa, no de la ira justa, ¿no? Está hablando de la ira pecaminosa. De hecho, dice que cuando la ira de los hombres, esta ira pecaminosa de los hombres, obra, no permite que la justicia de Dios se manifieste. Lo que en el fondo a veces podemos tratar de perseguir, no se manifiesta porque estamos obrando en ira pecaminosa. En vez de que las cosas mejoren, se turban más. Esto quiere decir que cuando nos airamos pecaminosamente, descontroladamente, nosotros estamos tratando de producir justicia. Y ese es el problema. Ese es el problema. Nosotros tratar de producir justicia. Por eso, ¿cuál es la recomendación? Ser tardo para la ira. Tardo. Miren, si ponemos atención a esta idea, es muy importante. Significa que si yo soy tardo para irarme, voy a tener menos probabilidades de pecar. Porque cuando soy muy rápido para airarme y no espero, no reflexiono, lo más probable es que sea ira pecaminosa. Es lo más probable, ¿cierto? Entonces, todos aquellos que sean prontos para airarse, generalmente lo harán pecaminosamente, pero todos aquellos que son tardos para airarse tienen grandes posibilidades de poder expresar la ira justa de Dios, no pecando, ¿ok? Entonces, la ira pecaminosa, hermanos, usurpa el lugar de Dios porque busca hacer solo lo que Dios puede hacer. La ira pecaminosa se manifiesta cuando estoy intentando usar un poder que no me es lícito utilizar. No me es lícito, no me está permitido usarlo de esa manera. Ahora, esta ira es muy común, como les decía, muy natural, brota de nuestro interior y se manifiesta de muchas maneras. La semana pasada hablamos de expresiones, cierto tipo de explosiones, otras que son hacia adentro, ¿no? De guardárselas, de taimarse, y de tener distintos tipos de reacciones, pero la ira es la misma. En el caso de los niños, ¿qué vemos? También, cuando los chicos se taiman, ¿cierto? O cuando hacen pataletas, ellos están mostrando de manera muy natural su corazón que es pecaminoso. Y nosotros no tenemos que ser ingenuos, porque ese corazón está inundado por el pecado como el nuestro, y solamente Dios puede transformar el corazón de los niños como el nuestro. Pero también debemos considerar, y poner mucha atención en esto, que la ira también puede ser modelada. La ira está en el corazón, nace del corazón, pero nosotros a veces tenemos modelos de comportamiento que influencian el comportamiento airoso de nuestros hijos. Ellos tienden a imitar las reacciones de los adultos, ¿ok? Lamentablemente a veces los papás somos sólidos modelos de ira pecaminosa para los hijos. Y los niños van copiando y manifiestan, y ellos creen que eso es la normalidad, que es normal expresarse pecaminosamente, airadamente. Eso se copia, se pega, hermano, se va pegando, ¿ok? Ahí dice, la ira también puede ser modelada, imitada, ahí está el texto. Proverbios 22, 24 al 25. No te entremetas con el iracundo, dice, hay un consejo. No te juntes con los enojones, ni te acompañes con el hombre de enojos. Fíjense, hay un consejo aquí, sabio. ¿Por qué? No sea que aprendas sus
maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, andar con iracundo produce gente iracunda. Es así. Los hijos copian a los padres y las personas que se relacionan con personas airadas terminan pegándoseles la misma forma de entender el mundo y de expresar su pecado. Y dice entonces, no hay que asociarse con personas iracundas, sino que, ahora, esto, ojo, no significa que geográficamente no estemos juntos. Cuando acá habla, está hablando de asociación. No significa que si hay un hermano que es enojón, yo me voy a ir para otro lado porque me voy a arrancar, me voy a salir de la habitación. No, se refiere a asociarse, a tener complemento, a que cuando se está enojando yo participo del mismo tipo de enojo. Cuando está juzgando y enojado yo, sí, verdad, tiene razón, y me sumo con él. No me tengo que asociar con ese tipo de comportamiento pecaminoso. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira es un problema del corazón. Y como nuestro corazón es airado, tiende a contaminarse fácilmente. Entonces, la ira, como dijimos las semanas pasadas, la ira es vista a veces como una reacción prioritariamente fisiológica, es como una reacción natural del cuerpo, ¿no? Decimos que esto es químico, que es como una especie de fluido. ¿Se acuerdan de la idea de la olla a presión? Es como que si hay algo ahí que me está calentando, me está haciendo hervir la sangre, ese fluido tiene que salir por alguna parte y la válvula va a explotar. Es ese tipo de reacción fisiológica, nosotros la vemos en la cara, cambia de color la cara, se empieza a veces a poner colorada la persona, ¿cierto? Las orejas, el rostro cambia, la sangre empieza a acelerarse, si pudiéramos medir el ritmo cardíaco se acelera, etcétera, etcétera. La ira claramente tiene una manifestación física, pero la ira no nace de la reacción del físico, nace del corazón. Ojo con eso. La ira no es fisiológica, la ira es del corazón. El físico lo muestra, lo manifiesta, pero no nace de la física. Así como ninguno de los pecados nacen de lo físico, nacen del corazón. El físico es la expresión de aquel pecado del corazón. Entonces, las personas tienden a pensar de que somos como una olla y que de alguna manera esa ira tiene que ser descargada. Eso claramente es una visión reduccionista del problema. Es una mirada muy reduccionista del problema. El problema es muchísimo más serio y tenemos que tratarlos como la Biblia dice que debe ser tratado. Cuando la gente piensa que esto es un problema físico, es una visión claramente materialista. O sea, de los naturalistas científicos donde dicen que todo es materia y química. No, nosotros no somos solo materia y química. Nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu que debe ser transformado. Debe ser transformado. La Escritura trata al hombre como aquello que hay en su corazón. La Biblia dice, así como es su corazón, así es la persona, así es la persona. Miren lo que dice la Escritura y lo vimos la semana pasada, antepasada, ¿no? Colosenses 3, del 5 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Este texto nos está tratando de mostrar cómo está todo tan interconectado. Una persona que tiene pecado de ira, tiene pecado de enojo, tiene pecado de malicia, tiene pecado de blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca, así de fácil. Una persona que no trabaja en el pecado de la ira, recurrentemente se enoja, recurrentemente piensa mal, recurrentemente habla blasfemias y palabras deshonestas. Es muy común. Las personas que no trabajan en su ira se les sale todo ese tipo de pecado. Es un pool, así, una amplitud de problemas pecaminosos. Ahora, como dije delante, la ira es un problema de todos, no es de algunos, de todos nosotros, de todos nosotros. No solamente de aquellos que tienen reacciones fuertes, también de los que aparentemente son más pasivos. ¿Qué es entonces esta ira? La ira pecaminosa es una manifestación de quien está insatisfecho con una situación y usurpa el lugar de Dios porque le gustaría hacer ciertas cosas que le agradan a él. Cuando el niño, por ejemplo, usted observa a un niño que tú le das lo que él quiere, que lo que hacen, empiezan a reaccionar mal, se enojan, se taiman, algunos tiran las cosas. Hay otros niños que incluso le tiran la mano a los papás, le tratan de pegar. Esas ya son las reacciones más pecaminosas del comportamiento humano, de agredir a aquel que te dice no. Imagínense.
Y ese tema a veces los padres somos muy displicentes con ese tipo de reacciones, muy displicentes, no dándonos cuenta de que es un problema muy fuerte en el corazón que tiene que ser tratado. Si no lo tratamos cuando niños, es más difícil cuando son grandes, mucho más difícil. La ira, hermano, es hija del orgullo, es hija de ese orgullo. La ira es extremadamente orgullosa, es justicia propia que demanda derechos. Es una propia que demanda derechos. Deberíamos sacar la palabra de ahí, ¿no? Demanda derechos. Ok. Lo dije también la semana pasada, estoy recordando algunos conceptos. La idea de digno, ¿no? Hay personas que han dicho estoy indignado, ¿se acuerdan? Indignado. ¿Qué significa indignado? Que yo me creo digno. Yo me creo digno. Cuando alguien dice, no sabes con quién estás hablando. No, si sé con quién estoy hablando. Esa persona se cree digna. Digno de gloria, digno de honra. Y el único digno en las Escrituras y en todo el cielo es nuestro Señor. Algunos dicen también que se salieron de sí. Oh, no era yo, no era yo. No, eras exactamente tú. La gente dice, no, no era yo en ese minuto, no sé qué me pasó. No, no. Tú mismo, completito, estabas manipulando. Dice que es algo, se fijan cómo la gente terceriza el problema. No fui yo, es algo. Es un mono verde que está dentro que salió de repente. No, fuiste tú. Y en ese sentido, ojo, a nuestros hijos, uno de los procesos que tenemos que llevar para tratar la ira de los niños es mostrarles que esos son ellos. Esos son ellos. ¿Qué es lo que los niños generalmente dicen? No, es que tal cosa pasó. No, es que me dijeron no sé qué cosa. No, es que este niño, no que esta niña, no es que tú. Y nosotros no nos damos cuenta que están haciendo lo mismo que pasó en el Edén. La mujer que me diste, no, Satanás fue la mujer, no fui yo. Y ese tema tiene que ser enfrentado rápidamente en la vida de nuestros hijos. Entonces vamos directamente a la ira de los niños y vamos a ver cómo los vamos a ayudar a trabajar y cómo como padres, ¿cierto?, debemos ser ayudados. Ahora, hay dos errores típicos para tratar la ira de los niños. Vamos a ver dos errores que son muy comunes en los padres para tratar la ira de los niños. La primera es la hostilidad. La hostilidad. Algunos padres hallan que es necesario tratar con ira la ira. ¿Se fijan? Es impresionante. Por ejemplo, hablando más alto. Si el niño está enojado, el papá le grita más fuerte. El niño está gritando y él le grita más fuerte para que se calle. Creemos que eso es la manera de tratar. Es un error. Tratar la ira con ira. Les enseñamos que el que grita más fuerte es el que gana. Fíjense, le estamos enseñando que el que grita más fuerte gana. Y eso es justamente daña el comportamiento del niño y perpetúa su pecado. O cuando el papá le dice, aquí el que manda soy yo. ¿Se han visto en esa? Otro error. Justamente porque creemos que la voz más fuerte, la reacción airosa es la que va a cambiar el problema que existe en el corazón del niño. ¿Saben por qué la gente tiende a usar la hostilidad? Porque ve que funciona, aparentemente. Porque ve que el niño se calla. Porque ve que el niño reacciona y cambia su comportamiento. Y los papás gritamos y le decimos aquí y ejercemos autoridad airosa. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos resolviendo el problema. Porque vemos que aparentemente funcionó porque el niño hizo lo que tenía que hacer. Y eso es un error grave. Miren, cuando el niño responde por la hostilidad paterna, realmente actúa por comportamiento aprendido y no por corazón transformado. Lo hace para salvar su integridad, no por arrepentimiento. El niño se da cuenta que no le conviene seguir gritando, porque se las van a dar. ¿Se dan cuenta? Actúa por temor, no por convicción. Actúa solamente para cuidarse, sigue siendo totalmente egocéntrico. Si no ve riesgo sobre su vida, sobre sus circunstancias, sobre su meta, lo haría igual. Pero como ve un riesgo sobre sí, se retrae. Pero no hay arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo es pecaminoso el corazón? Y los papás erramos y seguimos utilizando ese método porque vemos que el niño obedece.
El niño actúa en base a lo que yo le grité, pero la verdad no cambiamos nada en su corazón. Es más, lo arruinamos más. Lo seguimos arruinando. Porque el niño aprende a manipular. El niño sabe qué hacer y cuándo hacerlo para salirse con la suya. Se zafa del problema y después sigue buscando su meta de otra manera. Y esa es corrupción. La segunda manera errada que como padres también utilizamos es el miedo, ¿no? Es el miedo. Otros padres temerosos de la reacción de los hijos se entregan a la manipulación, atendiendo a la voluntad del niño para eliminar la obstinación. Es cuando el niño está con la pataleta, el papá le dice, no grite, mira, aquí te tengo un autito, aquí te tengo una cosita, aquí le tengo la galletita. Los abuelos hacen eso también. Yo he visto abuelos haciendo eso. Sí, los he visto en esta iglesia, en muchos lados. Cómo distraen la ira del niño. ¿Por qué? Por temor, para que no quede la grande, para que el niño no siga llorando, para que no se enojen los padres, para que no se enoje nadie, para que nadie se incomode. Actuamos por miedo, ¿se dan cuenta? Ese tipo de reacción, tal como la otra, no está resolviendo el problema del corazón. Pero vuelvo a repetir, ¿por qué lo usamos? Porque vemos que funciona, porque vemos que el niño se calla, porque vemos que la situación se resolvió en el minuto, pero seguimos perpetuando el pecado en el corazón del hijo. Miren, solo distraer al niño logra que se alimente la voluntad del niño. Fíjense, solo distraer al niño del foco de atención de su ira logra que se alimente la voluntad del niño y no apaga el fuego de su obsesión, no lo apaga. Sigue obsesionado, sigue siendo una persona obsesionada, sigue siendo obtuso en su manera de pensar. Pronto va a querer otra cosa. Ya quiso eso, lo obtuvo gritando, lo que sea, y tú lo distrajiste, no importa, al ratito quiere otra cosa. Y usted va a ver eso en los niños. Los niños no paran si no trabajamos ese tema en ellos. Entonces, esta reacción por miedo es mala porque no ayuda al niño, funciona pero no en el corazón. En realidad esto no se resuelve el problema de la ira, sino que lo aumenta porque alimenta claramente esta manera obtusa de pensar. Entonces vamos a mirar un poco cómo podemos aplicar todo esto que aprendimos para adultos, ¿no? Las otras 2 semanas anteriores, y que espero la semana pasada hayan avanzado un poco en el taller, ¿no? Jonathan me contó que habían estado trabajando algo en el taller, aunque me dijo que eran muy poquitos los que habían hecho sus tareas, de hacer la lista y responder las preguntas diarias. Si usted no trabaja en su ira, va a seguir así. No solo porque se sentó en una clase a saber lo que era la ira va a resolverlo. ¿Ok? Lo mismo pasa con el niño. Si usted sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, no va a pasar nada en el corazón nuestro. Entonces, ¿cómo aplicamos este tema en la ira de los niños? Revisemos primero. La fuente de la ira del niño. El problema de la ira del niño está en su corazón. Por lo tanto, el problema del niño es el orgullo. Es el orgullo. Yo quiero, pero hay algo que me lo impide. Ese querer algo y que algo se lo impide, desata la ira y es muy profundo. Hermano, no se resuelve con técnicas. No hay técnicas de la psicología que logren resolver. Los psicólogos han planteado un montón de terapias. Y los niños, recién escuchaba ahí a alguien que había una niña que no aguantaba que le dijeran que no, tenía 4 o 5 años, decían, y 4 o 5 años, no aguanta que le digan no, se frustra y hace pataletas, y la llevaron al psicólogo para que trate su frustración porque le dicen no. Y eso está muy mal, los psicólogos no resuelven el problema, no saben hacerlo, no conocen el corazón del hombre, no saben lo que es el corazón del hombre. La ciencia nunca ha descubierto lo que es el corazón del hombre, el centro del corazón de las personas. Entonces, hermanos, quiero que se grabe muy bien esto en su corazón hoy día. Si el problema entonces del niño, como en el nuestro, es el corazón, te tengo una mala noticia. Te tengo una mala noticia, muy mala noticia. Mala. Porque el problema es muy difícil de resolver, porque está en el corazón.
¿Saben por qué es difícil? Porque ninguno de nosotros tiene acceso al corazón. Ni tú ni yo podemos entrar en el corazón de alguien. O sea, la mala noticia es que tú y yo no podemos hacerlo. Si tú quieres trabajar en el corazón de alguien, tú no puedes. Esa es la mala noticia. Pero tengo una buena. Hay alguien que sí puede. El único que puede entrar al corazón es Dios. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿por qué quiero ser tan explícito? Porque los papás seguimos creyendo que con reacciones hostiles o dándole lo que él quiere, vamos a cambiarlo. ¿Se dan cuenta? La necedad en que caemos. Si sabemos que el problema está tan profundo adentro en el corazón de alguien, ¿cómo creemos que con técnicas externas como siendo hostiles o cediendo por temor a las peticiones del niño, vamos a cambiarlo? Va a cambiar alguna conducta externa por conveniencia, como les explicaba recién, pero cuando ya tenga el control, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, ay, te encargo los líos. A mí, hermanos, como pastor, me toca tratar con adultos que fueron mal enseñados cuando niños. Yo observo claramente ciertos comportamientos en adultos que son por problemas de malformación desde niños, de chiquitos. Personas egocéntricas, autocentradas, esas personas que hablan todo de sí y no aguantan que nadie le haga nada, es porque cuando niños le dieron todo, eran los floreritos de mesa, eran las princesas, eran los príncipes, eran las joyitas, todos les decían que sí. Esas personas son tremendamente complicadas cuando adultos, tremendamente complicadas. Por eso es tan relevante tratar el pecado en el corazón de nuestros hijos. Y la mala noticia entonces, ¿cuál es? Que nosotros no podemos tratar el corazón. Solo puede hacerlo Dios. Hermanos, no hay una pastilla, no hay una inyección que trate el corazón. No existe. No existe. ¿Qué va a hacer un psicólogo y un psiquiatra? ¿Le van a dar pastillas? ¿Para qué? ¿Para tratar el corazón? No puede. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema es mucho más profundo y no se resuelve con las técnicas que el hombre ha inventado. Pero entonces, si sabemos que es difícil y profundo, necesitamos un remedio que llegue ahí tan hondo, que llegue ahí, implica claramente el evangelio de Cristo en la vida de una persona, en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de los niños? Cuando el niño le echa la culpa a otros de su enojo, ¿se acuerdan? ¿Han visto niños así? Es que no me dieron esto, es que papá, que no sé qué cosa, y echándole la culpa a los demás. Es igual cuando los adultos dicen, es que no fui yo, no sé qué me pasó. El mismo tipo de excusa. Los niños se excusan, dicen, no, es que no sé, no soy yo. ¿Se fijan? Ese tipo de reacción debe ser tratada. Los niños entonces tienen que aprender que son agentes morales, que la ira es pecado y se tienen que arrepentir. Si usted observa a un niño que reacciona pecaminosamente, pequeño o grande, sigue siendo ira pecaminosa, y usted no lo guía a que él es responsable de lo que acaba de hacer, fíjense, nosotros pasamos por alto esos pecados, pero si usted a él o ella, de la edad que sea, 2 años, 1 año, 3 años, usted puede hacerle razonar, ir de a poquito haciéndole razonar hacia arriba, explicándole, algunas veces con consecuencias cuando tienen poco razonamiento, y después claramente con la razón. Usted tiene que hacerle razonar que esa reacción tiene una responsabilidad frente a Dios, inmediatamente, y que eso que acaba de hacer es pecaminoso, y que tiene una responsabilidad y se debe arrepentir delante del Señor. Pero que tiene un abogado que es fiel y justo para perdonarlo y limpiarle de toda maldad. Si usted no le guía eso, no va a tratar nunca el problema de ira a su hijo. No va a poder tratar el problema de ira en su hijo. Por eso tenemos que trabajar en los niños para que ellos no sean solamente, hermanos, cumplidores de deberes. ¿Cuál es el foco generalmente que los papás trabajamos con los niños? Que ellos cumplan ciertas reglas, ¿cierto? El mayor foco que observamos y que yo observo en la educación de los niños, cuando veo a los padres en sus comportamientos diarios, lo que más observo es que los padres trabajan
en las acciones de sus hijos y no en las motivaciones. Ojo con esto. Su foco tiene que afinarse bíblicamente. Su ojo bíblicamente no debiera estar preocupado solamente de lo externo, sino de lo interno, del corazón, como Dios lo hace. Dios no mira tanto lo externo como está más atento del corazón. Podemos por fuera ver a un niño que obedeció y por dentro sigue siendo rebelde. Hay un chiste por ahí que cuentan, ¿no? De una historia de un niño que estaba en el colegio y le decía: siéntese, Juanito, en el colegio, siéntese, tiene que sentarse. El niño se paraba y se paraba: siéntese, siéntese, si no voy a llevarlo a la inspectoría, siéntese, o voy a llamar a tu papá, siéntate, le decía el profesor. Y el niño se sienta y le dijo: estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Nuestros hijos son así. Nuestros hijos, cuando obedecen por hostilidad, por dentro siguen siendo rebeldes. Hicieron lo que tú le dijiste, pero por dentro no lo hicieron. Y eso es lo que Dios ve. Y usted tiene que afinar. Y esa actitud es una actitud que tiene responsabilidad moral frente a Dios. Y debemos mostrársela. Por eso la actitud debe ser tratada y mirada. ¿Pero cómo? Hermanos, ley y gracia. La Biblia es ley y gracia. No es solo ley. Por eso, padres, si usted va a trabajar con su hijo, con su nieto, no es solo ley, también es gracia. Porque, hermanos, tenemos que hablar que somos pecadores, pero también mostrarles que nosotros también pecamos y que también nos arrepentimos. Una de las mayores y mejores formas en las cuales instruimos a nuestros niños sobre áreas de pecado como la ira es mostrándoles que cuando nosotros nos airamos, pedimos perdón. Muchos padres nos enojamos y dejamos que pase. Tuvimos una mala reacción, tuvimos una mala actitud y después nos hacemos los lesos. Como que aquí no pasó nada, como que fue normal. No dijimos: ¿saben qué? Miren, lo que acabo de hacer hace 5 minutos atrás, de reaccionar, de gritar, de mover los brazos, de decir una palabrota quizás, eso que acabo de hacer, perdónenme, eso está mal. Debo arrepentirme. Confieso delante de ustedes que he pecado y confieso delante del Señor que he pecado. Yo tengo que enseñarle a mis niños el Evangelio. Mis hijos aprenden por imitación también. Si yo no muestro que el Evangelio está obrando en mi vida, ¿cómo voy a esperar que el Evangelio obre en ellos? Yo no puedo enseñarles a mis hijos Evangelio si yo no lo vivo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso es muy relevante porque los papás tendemos a ponernos en una posición de podio, ¿no? Nosotros le estamos diciendo al niño lo que tiene que hacer y tiene que obedecer. ¿Qué es eso? Fariseísmo. Ley. Pura ley, pura ley, sin gracia, sin evangelio. Nosotros les enseñamos a los niños lo que tienen que hacer, porque hay que enseñarles lo que tienen que hacer, hay que decirles lo que la ley dice, pero tenemos que mostrarles cómo Dios intervino en la situación tan trágica en la cual los seres humanos estamos, que aunque nos diga la ley, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿O no le pasa a usted? Sabiendo lo que debe hacer, no lo hacemos, ¿cierto? Entonces necesitamos entender que el niño también tiene que ver que Dios está transformando, que lo ama y que en ese pecado Dios viene a rescatarlo. ¿Cómo? Perdonándolo, si él confiesa sus pecados. Que Dios viene a rescatarlo, ¿cómo? Cambiándolo, cambiando su corazón. ¿Cómo? Cuando confiesa sus pecados y se arrepiente. Eso es evangelio. No vamos a lograr cambios sustanciales si no trabajamos en ellos. Yo recuerdo varias veces cómo pude hacerlo. Y Bere también lo hizo con nuestros hijos. Cómo los llevamos a reflexión y arrepentimiento delante del Señor frente a sus pecados. Y ellos lloraban y lloraban, desconsoladamente, porque habían pecado frente a Dios. No frente al papá. No pecaron contra nosotros, primeramente, pecaron contra Dios. Y a Dios le deben su vida, a Dios le deben lo que son. Eso hay que enseñárselo a los niños, modelárselo, arrepentirnos nosotros. Hijo, perdóname, yo también me equivoqué. Perdóname porque me airé descontroladamente. No debiera hacerlo. Eso hay que enseñarle a los niños. Eso no nos quita autoridad. No nos quita autoridad.
¿Ok? Entonces, Santiago 4 nos muestra cómo esta relación de ley y gracia está claramente puesta. Si usted ve el verso 1 y el verso 6, el verso 1 de Santiago 4 está mostrando de dónde viene la ira, ¿no? De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales batallan, dicen nuestros miembros, ¿no? Esa pelea que está dentro de nosotros, hay una pelea dentro, la ira es pecaminosa, pero el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia frente a ese pecado de ira, de pleito, de enojo. Verso 6, Dios da mayor gracia porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. O sea, Dios resuelve el problema cuando nos arrepentimos y da gracia. Eso tenemos que enseñárselo a los niños. No dejarle pasar sus pecados, nunca es eso, sino guiarle a convicción de pecado y pidiéndole al Espíritu Santo que los convenza de pecado y reciban la gracia de Dios. Ese es el camino para tratar el corazón y eso no pasa en un día. Dios te dio tus hijos y te pasa nietos para que los acompañes en el tratamiento de su corazón por años. No seamos negligentes en eso, porque cuando ya se vayan de casa, ya no están al lado nuestro, perdiste la opción. ¿Te fijas? Ok, entonces tenemos que mirar el corazón. Tenemos que mirar el corazón de los niños. Dejarse dominar por la voluntad, y tenemos que explicarle a los niños que dejarse dominar por la voluntad propia es violar el derecho de Dios de gobernar. Cuando el niño se aira y pelea por lo que él quiere, fíjense, está violando un derecho que solo Dios tiene. O sea, cuando el niño persigue su voluntad airosamente, ¿qué está haciendo? Negándole el derecho a Dios de gobernar su vida. Él se quiere gobernar. Él decide lo que es bueno. Él decide lo que es justo. Él decide lo que tiene que hacer. ¿Se fijan? ¿Cómo está implícito un pecado de rebelión profundo que pone a Dios en suspenso en su corazón? Dios está ahí, Dios gobierna el cielo, pero no mi vida en ese instante. Eso está haciendo el niño en ese minuto. Está rebelándose contra el Señor. Por eso, si yo les puedo dar un consejo, hermanos, necesitamos descubrir y exponer los ídolos del niño. Cuando su hija, su hijo, da una rabieta, usted ve una rabieta externa, usted tiene que entender cuáles son sus motivaciones. ¿Qué ama tanto? ¿Qué ama tanto? ¿Por qué lo ama tanto? ¿Por qué no ve en Dios el suplir aquella necesidad? ¿Se fijan? Ese niño, esa niña quiere ahora lo que quiere y le importa un bledo a los demás. Y usted tiene que entender qué le está pasando en el corazón, porque conocer las motivaciones posibilita, abre una puerta para trabajar en la fuente de aquella ira. La ira es pecado, pero a veces hay motivaciones que están ahí arraigadas porque tienen ídolos en su corazón. Son idólatras, igual que nosotros. El problema, hermano, que tienen ellos, que no tienen filtro. Nosotros ya aprendimos la dinámica social, ¿no? Aunque tengas ídolos en tu corazón, uno sabe cuándo manifestarlo o no, y uno se va cubriendo. Después uno se hace artista, ¿no? Uno no muestra todo el corazón. Uno en la iglesia puede mostrar una cara de santo, pero afuera, ay, muchacho. Uno va aprendiendo. Los niños van aprendiendo con los años, pero al principio no tienen filtro. Y tenemos que en esa etapa pequeña aprender a identificar sus ídolos, porque después los van a encubrir. Nos va a costar más. Cuando son niños los puedes visualizar rápidamente, pero aprovechen de trabajar en los ídolos del corazón de los hijos, porque ya después es más difícil. Entonces, aprenda esto. No sirve entonces, hermano, no sirve. ¿Qué parte del no entendemos a veces, digo yo? No sirve trabajar con amenazas, no sirve. No sirve trabajar con recompensas y no sirve trabajar con distracciones. Hermano, no sirve, repítaselo, no sirve trabajar con amenazas, no sirve trabajar con recompensas, no sirve trabajar con distracciones, no sirve, para que no las use más. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Va a decir. Aprenda a trabajar con el Evangelio.
Aprenda a trabajar con el Evangelio. Aplique el Evangelio a su vida y aplíquelo a sus hijos. Ese es el trabajo nuestro. Instruya al niño en su camino mientras caminas con él, para que cuando fuere viejo no se aparte. Entonces, el niño necesita entender que cuando se enoja pecaminosamente, él está tomando el control de su vida y cree que está bien. Y cree que está bien. Quiere ser Dios en ese minuto. Miren, si tú le dices a tu hijo, yo le hice algunas veces, ¿qué? ¿Tú te crees Dios? ¿Tú quieres ser Dios? ¿Tú quieres ser Dios? ¿Tú quieres decidir tu vida? ¿Tú quieres decidir lo que es bueno? ¿Tú quieres decidir lo que es justo? Tú eres Dios. Te tengo que alabar entonces. Te voy a hacer canciones, te voy a cantar coritos, le dije. Porque tú eres Dios. No, papá, yo no soy Dios, pero te estás comportando como Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que llevarlos a reflexionar sobre las motivaciones de su corazón y así trabajar, y eso les va a ayudar mucho porque ellos van a pensar un poco más sobre esto. Ellos se crían pensando toda su vida que eso es normal, que es normal, porque también nosotros lo hicimos así. Era normal gritar, normal. De repente uno ve niños gritones, es porque hay ciertos tipos de comportamientos en casa que ellos imitan. Ellos van imitando. O si está en su comportamiento aprendido fuera de casa, los padres, por temor, lo permiten. Lo permiten. Y eso está mal. Entonces, hermanos, no podemos entonces caer en el trabajo que nos sirve. No pierda su tiempo. Aprovéchelo. No caiga en el trabajo que nos sirve como amenaza, recompensa o distracciones. Entonces, lo riesgoso de esto es que estas tres cosas, ¿no? Como amenazas, recompensas y distracciones, dan la impresión de que estamos administrando bien la enseñanza, dan la impresión de que esto está funcionando y que estamos logrando avances, pero no están trabajando, como les decía, en el corazón. Es más, me atrevo a decir que están profundizando el problema del corazón de nuestros hijos. Hay niños que obedecen, hay niños que parece que obedecen, pero lo han hecho por amenazas, recompensas o distracciones. Ok, pero hay otro aspecto más que también debemos considerar, porque da la impresión que ¡ay! Mi hijo es el puro diablo encarnado aquí. No, ojo con esto. Ellos son pecadores, igual que nosotros, grandes pecadores, no pequeños pecadores, grandes pecadores, igual que nosotros. Sin embargo, también tenemos que considerar que hay debilidades en ellos. Hay debilidades. Hay factores, hermanos, físicos, a veces, que les están afectando, ¿no? Como a nosotros, ¿no? No nos pasa que no le pasa a usted que cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está cansado, le duele un poco la cabeza, ¿no es más fácil airarse? ¿Le pasa? A los niños también. ¿Ok? A los niños también. A veces hay barreras sociales, como hay niños que son más vergonzosos o son más miedosos, por lo tanto, presionarlos excesivamente a que hagan cosas que rompan su vergüenza o que pasen por alto sus temores, presionándolos a hacer cosas excesivamente, tampoco le ayudamos. ¿Se fijan? Entonces, las limitaciones personales, como por ejemplo hay niños que no son diestros en hacer ciertas cosas, ¿no? Hay niños que son diestros, otros que no. Les pasan material, les pasan una maqueta y no les sale pero por ningún lado a algunos niños. Empiezan a dibujar, les queda horrible. No tienen talento, uno les puede exigir, el medio les puede exigir, entonces también, o no son organizados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando observamos debilidades en los niños, que no es lo mismo que pecado, ¿aló? Separemos pecado de debilidades. Cuando yo observo debilidades en mis hijos, yo tengo que en las debilidades aplicar ¿qué? Misericordia. ¿Ok? El pecado debe ser ley y gracia, ¿cierto? El pecado se trata con la ley y la gracia, pero las debilidades ¿con qué? Con misericordia. Por lo tanto, si yo veo que a mi hijo hay ciertas cosas que le cuestan, que le son difíciles porque él tiene debilidades, yo les ayudo en su debilidad. No le pongo más carga. ¿Ok? Si el niño está con sueño y está enojado por alguna circunstancia, yo no le voy a aumentar el peso. Ya, no tenés que enojarte y anda a hacer y ordena tu pieza. Más encima.
¿Me explico? Él está en una situación de debilidad, está pecando, pero está con una situación de debilidad y yo más encima le pongo más peso. Somos necios a veces. ¿Se fijan? Es como si Dios nos dijera, yo tengo una debilidad, estoy mal, ando mal y tengo ese pecado y Dios me pone más peso para salir de las circunstancias. No, el Señor lo hace todo al revés. El Señor libera mis cargas. El Señor libera mis cargas. Tenemos que considerar ese punto. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces hay momentos que las ofensas las podemos pasar por alto en ese instante porque está en una situación de debilidad, lo ayudamos, sale de la situación de debilidad y luego enfrentamos su pecado. ¿Se entiende? Tenemos que ser más sabios. Ahora, eso no quiere decir que cuando están en una situación de debilidad tiene permiso para pecar, porque si somos honestos, cuando hay una circunstancia de ira en un niño y le vamos a echar la culpa que es por cansancio, ojo, 80% es pecado, 20% es cansancio. O sea, sigue siendo un pecado la razón de la ira. Lo que está haciendo la debilidad es facilitando que la ira se desarrolle, facilitándola, pero no la causa. Ojo, el cansancio no causa la ira. Ojo, la frustración no causa la ira. La ira es un problema. La ira pecaminosa es algo que está en el corazón y sale. ¿Se acuerdan la idea del arco? La ira, imagínenselo así, es como un arco de flecha. Está todo el tiempo tensado así. Es cosa que algo pase y se suelta. La ira no es que nazca, la ira siempre está ahí. ¿Se fijan? Ok. Tenemos que mirar lo que el Señor dice en la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan lo que el Señor dice? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Eso que nosotros pedimos, ¿no es algo que nuestros hijos también pueden pedir? No me metas en tentación, no me aumentes el problema, no me metas más presión, líbrame del mal que estoy viviendo ahora. ¿No es algo que nuestros hijos también tenemos que ayudarlos en eso? Entonces tenemos que ser muy sabios y estar observando. Y reconocer entonces que necesitamos para esto ayuda sobrenatural. Si usted quiere tratar el corazón de su hijo, la ira, después revise todo esto, hágase un plan de trabajo, empiece a observar el corazón del niño, usted fíjese cómo lo está modelando. Cuando esté el niño en una situación de ira, analice las circunstancias, está en una situación de debilidad, voy a aplicar entonces en esta situación, voy a aplicar misericordia circunstancial, pero este fue el pecado, la motivación que tiene en este minuto, creo que es esta, por esto, esta es la ira, ok. Le ayudo y después venga hijo, vamos a conversar sobre lo que pasó hace un rato atrás. ¿Te das cuenta que eso fue pecado? ¿Te das cuenta que lo que acabas de hacer deshonró al Señor? ¿Te das cuenta que tú tienes una responsabilidad? ¿Qué tendrías que hacer ahora frente a tu pecado? Arrepentirme, papá. Ok, oremos. ¿Se fijan? Esa es la manera que se trata regularmente la vida y el corazón de nuestros hijos. Al pedir a un hijo que controle y venza su ira por sí mismo, cuando alguien le dice, pero cálmate, pero cállate. Hay papás que hacemos eso. Le estamos pidiendo algo imposible. Que su pecado Él lo cambie. Si Él no tiene el poder de cambiar su pecado. ¿Alguna vez tú has podido cambiar tus pecados? ¿Usted mismo ha podido cambiar su pecado? No, Él tampoco. Y le estamos pidiendo eso a veces. Que el niño cambie sus pecados. Él no puede. Necesita ayuda sobrenatural como la necesitamos nosotros. Necesita a Dios, igual que nosotros. Los padres deben ser un ejemplo no solo de la ley divina, sino también del Evangelio, que nos transforma a imagen de su Hijo. Es como si le dijéramos, no peques, la ira es pecado. Si el niño sabe que la ira es pecado, cuando ya se lo hemos dicho 10 veces, ya lo sabe. Miren, por mucho repetir la ley, ojo con esto, y hay que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Por mucho repetirles la ley, no cambia el corazón. Ojo, el corazón no cambia por mucho repetir la ley. Lo que hace la ley es hacernos conscientes del pecado, pero la ley no cambia. Los fariseos se sabían la ley de memoria y no cambiaban su corazón.
La ley en sí misma no tiene el poder de cambiar el corazón. ¿Quién cambia el corazón? Dios, cuando hay arrepentimiento frente a la ley. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, los padres tenemos que ser ejemplo de esto y no decirles cosas como ya te dije 3 veces, ya te dije 10 veces. Y cree que porque le dijimos 3 veces, le dijimos 10 veces, su corazón cambió. No, no cambió. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice la Escritura en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, aquí vemos las dos cosas funcionando. Hijitos míos, estas cosas os he escrito, os escribo, para que no pequéis. O sea, el decirle las cosas, el leer con él las cosas, es importante para que no pequen, para que sepan lo que es pecado y no pequen, lo intenten. Pero si alguno hubiere pecado, porque siempre va a ser así, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La ley y la gracia. Las cosas escritas, las cosas enseñadas, repetirle la ley, más mostrarles gracia y evangelio. Ese es el camino para que el niño lo haga. El niño, si el niño no entiende lo que es un abogado, porque es muy chiquitito, ¿no? Pudiera no entenderlo, puedes explicárselo, por ejemplo, como que cada vez que él peca hay una deuda. Hay como una cuenta de cuando él va a un almacén y compra y pide cosas y tiene una deuda que pagar. Él tiene una deuda para con Dios, pero hay alguien que paga esa deuda. No es él, es Cristo, el Señor en la cruz. Es mostrarle que cada pecado de ira, cada motivación pecaminosa que él tuvo, es parte de esa cuenta que el Señor Jesucristo pagó. Y quiero terminar entonces con algunas prácticas constructivas. Prácticas constructivas. ¿Por qué digo prácticas constructivas? Porque esto... Si usted vino aquí, hay gente que dice, ya, ahora sí, esto me gusta, porque ahora viene lo práctico, ¿no? Todo lo otro, no, lo teórico ya, sí, importante, pero lo práctico, dígame, ¿qué hay que hacer? El ABC, los 3 pasos para cambiar el corazón del niño. No funciona así, nunca ha funcionado así. Usted debe hacer un discipulado con su hijo, todos los años que lo tenga con usted. Discipulado sobre los pecados de su vida. Entonces, algunas prácticas constructivas que como padre tenemos que tener para trabajar la ira a nuestros hijos es, la primero, ser consistentes, tener consistencia. Consistentes. En la expectativa de una disciplina, ¿no? ¿Por qué consistente? ¿A qué me refiero? Porque a veces somos bastante descompensados. Queremos que el niño reaccione de cierta manera en ciertas circunstancias, pero después en otras le decimos que no hay problema. Depende del lugar, depende con quien esté. Nosotros tenemos escalas muy dispares de cómo le exigimos a nuestros niños comportamiento. Y eso tiene que ser consistente. El niño no puede ver diferencias. El niño tiene que ver que la ley de Dios sigue siendo la misma en su casa, en el colegio, en la calle, con la abuela, con los abuelos. La ley es la misma, la ley no cambia. Pero hay padres que le exigimos en casa ciertas cosas, pero cuando están en otro lugar, variamos. No somos consistentes. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de lo que la gente piensa y no de la ley del Señor. Los papás no podemos ser así. Si yo al niño le exijo respeto en la casa, se lo exijo con las personas donde quiera que esté. ¿Me explico? Tenemos que ser consistentes. Porque a veces hay papás que no quieren corregir a sus hijos en público y dejan pasar por alto los pecados de los niños. ¿Y basados en qué? ¿En qué versículo? ¿Qué versículo hay para hacer eso? ¿Qué versículo hay para no llamarle atención a los niños en público? Cuando hay gente. ¿Qué versículo hay? ¿Sabe cuál es el versículo? Primera de Psicología 5:6. Los psicólogos. Pero es una exposición pública, porque la ley de Dios es la misma en la casa que en público. La ley no cambia.
y los padres dejamos de ser consistentes. Entonces el niño sabe dónde la ley corre y la ley no corre. ¿Se da cuenta? Errores graves. Entonces, práctica constructiva, ser consistente. Dios siempre es consistente. Fíjense, el ser consistente, el ser el mismo en todos lados muestra un atributo de Dios que se llama la santidad de Dios. Dios es santo donde quiera que esté, su ley es santa donde quiera que esté. Los padres tenemos que mostrar que la ley santa de Dios muestra un Dios santo donde quiera que el niño esté. ¿Se fijan? Entonces, por eso es relevante el trato de la consistencia. Si usted quiere de verdad influir en el corazón airoso de su hijo, usted debe ser consistente con la ley del Señor y consistente con la gracia. Consistente con la ley, consistente con la gracia. ¿Ok? Entonces, y al mismo tiempo que cuando reaccionamos, explotamos en la mañana por una cuestión así, y después en la tarde hace un pecado que se mandó y somos displicentes. ¿Ok? Tenemos que ser consistentes. Lo que es pecado siempre, ¿cierto? Y cuando hay pecado siempre, también hay gracia posible siempre. ¿Ok? Segundo, otra práctica importante que debemos tener como padres es dependencia. Dependencia. Padres demostrando la necesidad de Dios. Si usted no le muestra dependencia a sus hijos, el niño va a seguir intentando hacer lo que quiere sin depender de Dios. Cuando usted, fíjense, permite que la ira de los hijos se manifieste sin tratar ese pecado, se generan personas autosuficientes, controladoras de sí mismos, gente que no le consulta nada a nadie, porque siempre logran lo que quieren. No ven fracasos, porque patalean más fuerte y lo logran. Ese tipo de niños, cuando crecen, les cuesta llegar a Dios. Les cuesta mucho llegar a Dios, porque no son dependientes. Lo logran por sí mismos, ¿se fijan? Y así entonces una práctica constructiva que podemos tener como padres es que nosotros le mostramos dependencia a los hijos. Nosotros tenemos que ser personas que siempre estemos mostrándole a los niños cuánto nosotros necesitamos de Dios. Cuánto yo oro, cuánto yo leo las Escrituras, cómo yo estoy necesitando y mostrándole a mis hijos que la provisión que yo necesito para mi vida viene de Dios. No es algo que yo logro por mis manos. No es algo que yo logro por mi esfuerzo, es algo que viene por gracia y misericordia de Dios. Esa es otra forma de trabajar la ira de los niños, segunda práctica importante. Tercero, otro aspecto importante es la cooperación, otra práctica. Padres cooperando con la solución. Yo es lo que les decía, si el niño tiene dificultades, si el niño tiene problemas en su vida, se frustra, su ira muy fácilmente se sale, una de las maneras de ayudarlo es estar con él, trabajar con él, ayudarlos. Cuando los niños, por ejemplo, se niegan a hacer alguna cosa, usted puede ayudarlo, auxiliarlo y acompañarlo mientras el niño trabaja en su problema de ira. Hay momentos, hermanos, donde tenemos que estar presentes con ellos. Presentes. A veces los niños están frustrados y tenemos que estar presentes con ellos, no dejarlos en su frustración. ¿Por qué? Porque revela el auxilio de Dios. Dios es un Dios que auxilia. La Biblia nos muestra claramente que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Los papás tenemos el privilegio de mostrarle a los niños desde que son chicos de que hay un Dios santo, ¿cierto? Que es consistente todo el tiempo, que hay un Dios que provee para que los niños no busquen por sí mismos todas las cosas, sino que aprendan a depender de Dios, pero también les mostramos a ellos que cuando necesitamos ayuda en la vida para enfrentar una circunstancia, hay un Dios que nos socorre. Esa es la manera, como práctica recurrente, que los niños pueden comenzar a tratar su ira, sumado a lo que les decía delante de la ley y la gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo hemos logrado conectar y aplicar la ira a los hijos? Y esto es un proceso de vida. Así que si usted tiene nietos, hijos, que necesitan este trabajo, esa es la manera en la cual usted puede comenzar a enfrentar el problema. Y si tiene dudas, si tiene
mientras lo está haciendo, algunas inquietudes, no duden en preguntarme. Voy a estar presto para apoyar su trabajo. Bien, mis hermanos, oremos al Señor. Padre,